Hola, muy buenos días para todos los estudiantes. Les saluda el licenciado Daniel Rivero, deseando que se encuentren bien en compañía de sus familiares. Sean bienvenidos a nuestra clase de matemática del día de hoy. Nuestra clase de hoy tiene como tema función exponencial, ejercicios y problemas. La destreza que vamos a trabajar en nuestra clase es la M.5.1.74, que dice reconocer y graficar funciones exponenciales analizando sus características, monotonía, concavidad y comportamiento al infinito. En la clase de hoy vamos a resolver ejercicios variados sobre la función exponencial. Vamos a representar gráficamente dicha función utilizando las técnicas de graficación y a partir de ahí vamos a analizar las propiedades más importantes de la función exponencial. Vamos a comenzar recordando algunas cuestiones analizadas en la clase anterior. La función exponencial es una función definida de R en R+, o sea, de los reales a los reales positivos. Su ley de correspondencia o su ecuación general es f en x igual a la x, donde a pertenece a los reales positivos y además tiene que ser diferente de 1. Recordar que a es la base y x es el exponente, que además el exponente siempre, la x siempre tiene que aparecer formando parte del exponente para que cumpla con la condición de ser una función exponencial. Analizamos además que la función exponencial tiene dos gráficos o podemos encontrarla de dos formas. La función exponencial creciente es aquella donde su base o el valor de a es mayor que 1 y pertenece además a los reales. Y la función exponencial decreciente es aquella donde el valor de a es mayor que 0 y menor que 1 y además tiene que pertenecer a los reales. En ambos casos vamos a recordar que el eje x se comporta como una asíntota. ¿Qué quiere decir esto? Que la función se va a acercar tanto como sea posible al eje x, pero nunca la toca. Además, ambos gráficos, tanto creciente como decreciente, tienen un punto de intersección de la gráfica con el eje y en 0,1. O sea, ambos gráficos van a pasar por ese punto. De manera general, toda función exponencial de la forma f en x igual a la x cumple con esa condición tanto creciente como decreciente. Analizamos también la función exponencial natural. La función exponencial natural es aquella función de la forma f en x igual a e a la x, o sea, es una función de base e, donde e es el número de Euler. Aquí tenemos la forma de determinar el número de Euler. Recordar que de la clase anterior dijimos que el número de Euler lo íbamos a aproximar o lo íbamos a trabajar con el valor de 2,71 aproximadamente. Acá también tenemos el gráfico de una función natural de la forma e a la x. Vemos que la función también es un gráfico creciente porque la base es mayor que 1, el número de Euler 2,71, y de igual manera hay un punto de intersección entre la gráfica y el eje y en 0,1. El eje x también se comporta como una asíntota horizontal, quiere decir que el gráfico se aproxima tanto como sea posible a dicho eje de coordenada, pero nunca va a haber intersección con el mismo. Bien, ahora vamos a analizar los ejercicios propuestos que le traigo para la clase de hoy, una clase netamente práctica en la que vamos a analizar ejercicios variados. Vamos a dedicar un tiempo para analizar los ejercicios y vamos a resolverlos entre todos. Bien, vamos a comenzar por analizar el ejercicio 3. Vamos a variar un poquito el orden de los ejercicios, pero no hay ningún problema con eso. El ejercicio 3 dice, dada la función f en x igual a e a la x más 1 menos 2, determinar el rango de esa función, y me daban unos literales con unos intervalos. Hay que determinar cuál de esos intervalos es la respuesta correcta, que no es más que hallar el rango de esa función. Para yo hallar el rango de esa función, me voy a auxiliar de la representación gráfica.
Ahora, la representación gráfica no la voy a hacer por la tablita de tabulación, sino vamos a hacerla a partir de la técnica de graficación. Para ello, vamos a recordar que para emplear las técnicas de graficación, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Representar la función primitiva de la función con la que estoy trabajando. En este caso, ¿cuál es la función primitiva de esta función que tenemos aquí? La función primitiva de esta función es f en x igual a ¿qué? A e a la x. O sea, es una función exponencial natural. Que e, ¿quién es? Es el número de Euler que habíamos dicho en clases anteriores, en clases anteriores que el número de Euler lo íbamos a trabajar o lo íbamos a aproximar a 2,71. Ahora bien, voy a hacer una tablita rápida de tabulación para hacer la gráfica de la función primitiva. Para ello voy a tomar sencillamente 3 valores para hacer un gráfico aproximado. Por aquí voy a tener los valores de x. Aquí voy a tener los valores de y, que van a ser igual a e a la x. Y vamos a hallar los puntos de coordenada de x punto y coma y. Le voy a dar valor a x de -1, de 0 y de 1. Siempre recuerden que me gusta trabajar con valores pequeños alrededor del 0. Para -1, y sería igual a ¿qué cosa? A 2,71, que es el número de Euler elevado a la -1. ¿Esto a qué sería igual? A 1 sobre 2,71. Sería dividir 1 entre 2,71. Ese resultado, si nos apoyamos en la calculadora o hacemos el cálculo manual, va a ser igual a 0,36. Entonces, mi par ordenado, ¿cuál sería? De coordenadas x punto y coma y. Mi par ordenado sería -1 punto y coma 0,36. Este sería mi primer par ordenado. ¿Es así? Para x igual 0, y va a ser igual a 2,71 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, el par ordenado sería 0,1. Recordar también que lo habíamos dicho en clases anteriores, que toda función expresada en esta forma, o sea, en la forma a a la x, va a cortar al eje y en y igual 1. ¿No es así? Para x igual 1 sería y va a ser igual a 2,71 a la 1, que es igual a 2,71. El par ordenado sería 1 punto y coma 2,71. ¿Es así? Entonces, ya con mi tablita de tabulación voy a hacer la representación gráfica. Recuerden que es la representación gráfica aproximada, no va a ser una gráfica exacta. Voy a trazar, voy a hacerlo un poquito más para acá. Voy a trazar aquí mi eje X y mi eje Y. El primer punto, ¿cuál sería? -1 punto y coma 0,36. 1. Estaría más o menos por aquí. El siguiente punto, 0 punto y coma 1. Aquí estaría -1, aquí estaría 1. Estaría ubicado aquí. Y el tercer punto sería 1,2,71. Estaría más o menos por aquí. Entonces, el gráfico de mi función vendría de esta manera. Vamos
Vamos a poner la Z indicando que ese gráfico se va hacia el infinito. Entonces, hasta aquí, ¿qué función hemos representado? La función y igual a e a la x, que es la función primitiva de esta función que tenemos aquí. ¿No es así? Bien, una vez hecha la representación gráfica de la función primitiva de esta función, que sería la función f en x igual a e a la x, vamos a pasar a hacer el análisis de la función con la que vamos a trabajar. Primeramente vamos a hacer la representación de una función y1 a la que he llamado y1 igual a e a la x más 1, o sea, esta parte de la función. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquí, una suma en el exponente me indica que hay un desplazamiento horizontal de la función, un desplazamiento en el eje x. ¿Cuántas unidades y hacia dónde? Hay un desplazamiento de una unidad hacia el sentido negativo del eje x. Ahora bien, vamos a pasar a hacer la representación gráfica de y1. La voy a hacer con un marcador de otro color. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos de esta función primitiva e a la x se desplazan una unidad hacia la izquierda. En este caso, este punto que está aquí, que fue el único que hicimos porque sabemos que el comportamiento en toda función exponencial de este tipo es el mismo, entonces voy a desplazar una unidad hacia la izquierda. Entonces la gráfica de esta función recuerden que la representación gráfica es aproximada. El gráfico sería más o menos de esta manera. Este es el gráfico de ¿quién? De la función f en x igual a e a la x más 1. Ahora bien, vamos a representar una y2 que sea igual a e a la x más 1 menos 2, o sea, esta función que está aquí. ¿Qué me indica este menos 2? Ese menos 2 me indica que hay un desplazamiento vertical o un desplazamiento en el eje Y. ¿De cuántas unidades y hacia dónde o en qué sentido? Un desplazamiento de 2 unidades en el sentido negativo o hacia el sentido negativo del eje Y. Recordad que el desplazamiento vertical se toma con el mismo signo. O sea, estos puntos que están aquí en Y1 se van a desplazar 2 unidades hacia el sentido negativo del eje Y. Por consiguiente, la asíntota que anteriormente era el eje de las X, ahora se va a desplazar también 2 unidades. Entonces la asíntota, ¿dónde va a quedar ubicada ahora? Aquí. La asíntota horizontal va a ser la recta Y igual menos 2. Ahora hacemos el desplazamiento de la función. El punto quedaría ubicado más o menos por aquí. El gráfico de mi función vendría de esta forma, y entonces este gráfico que está aquí, ¿a qué función corresponde? A la función f en x igual a e a la x más 1 menos 2. Entonces, partiendo de la función primitiva f en x igual a e a la x, hice un primer desplazamiento, o sea, el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal hacia el sentido negativo del eje x, llegando a la función, no la puse con línea discontinua, llegando a la función f en x igual a x más f en x igual a e a la x más 1. Entonces, a partir de esa función, llegamos aquí a la función f en x igual a e a la x más 1 menos 2, haciendo el desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia el sentido negativo del eje Y. Entonces esta función que está de color negro, que es esta que tengo aquí, es a la que le vamos a determinar el rango. El rango de toda función son los valores que la función toma en Y, o el rango de toda función se analiza en el eje Y. Si nos damos cuenta aquí del menos 2 o de Y igual menos 2 hacia abajo, ¿tengo gráfico? No hay gráfico. El gráfico solamente está a partir de las Y igual menos 2. ¿Se incluye el menos 2? Naturalmente que no, porque la recta Y igual menos 2 es una asíntota.
y el gráfico nunca va a tocar la asíntota, se acerca tanto como sea posible, pero nunca la toca. Entonces yo puedo decir que el rango o el recorrido de mi función, que se le llama de las dos formas, van a ser las y que pertenecen a los reales, tal que las y sean mayores que menos 12. Esa es una forma de escribir el rango. Hay otra forma de escribir el rango también. Las y que pertenecen, ¿de dónde a dónde va el intervalo? Desde menos 2. ¿Se incluye el menos 2? Dijimos que no, porque es la asíntota. Por lo tanto se pone paréntesis, menos 2, punto y coma. ¿Hasta dónde llega ese gráfico? Bueno, ese gráfico va hasta el infinito positivo. Punto y coma, infinito positivo, paréntesis. Y esa sería la solución, o este sería el literal que había que marcar en el ejercicio. Le he dado también esta respuesta para que vean que se puede escribir el rango de las dos maneras. Y en este caso el ejercicio me hablaba de esta que está aquí. Y de esta forma le hemos dado solución a nuestro ejercicio. Recuerden, cualquier duda, cualquier detalle que no se haya entendido durante la explicación, me lo dejan por el chat y luego en la teleclase lo volvemos a analizar. Siguiente ejercicio. Dada la función f en x igual 2 a la x menos 1, determine los puntos donde el gráfico corta los ejes de coordenadas. Vamos a hacerlo de manera analítica, este ejercicio. Me piden determinar dónde la función corta, o sea, voy a determinar el punto de corte con el eje X y voy a determinar el punto de corte con el eje Y. Recordar que estos puntos pueden o no existir. No toda función va a tener puntos de corte con el eje X. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo primero que debo analizar? Cuando la función corta al eje X, en ese punto Y es igual a 0. O sea, para yo determinar el punto de corte con el eje X, tengo que igualar Y a 0 o igualar mi función a 0. ¿Cómo me quedaría? 2 a la X menos 1 menos 1 igual a 0. Entonces sería resolver esta ecuación exponencial que lo hemos trabajado en grados anteriores. Vamos a recordar cómo resolver esta ecuación exponencial de manera rápida. Lo primero es despejar la potencia. El 1 pasaría hacia el otro miembro como sumando 2 a la x menos 1 igual 1. Ahora tengo que transformar ese 1 en una potencia de base 2. ¿Cómo yo puedo transformar ese 1 en una potencia de base 2? 2 a la x menos 1 es igual a 2 a la 0. Como tengo igualdad en las bases, puedo llevar la igualdad a los exponentes. X menos 1 igual 0, de donde x es igual a 1. Esta sería mi respuesta. Este sería el donde corta en el eje X la función. Pero la pregunta que me están haciendo o lo que me piden es determinen los puntos. En este caso tengo que determinar el punto. Recordar que un punto tiene coordenadas x, punto y coma, y. ¿Cuál es el valor de x aquí? 1. ¿Cuál sería el valor de y? 0. Entonces, ¿en qué punto esta función corta el eje de las x? En el punto 1, punto y coma 0, que por demás se conoce como el 0 de la función. El punto donde la gráfica se intersecta o corta el eje de las x es el que se conoce como el 0 de la función. Vamos a ver ahora cómo determinar el punto de corte con el eje y. Bueno, en el eje y, x vale 0. Entonces, ahora sería ¿qué cosa? Determinar el valor de y cuando x vale 0. Entonces, la función me quedaría de la siguiente forma: 2
a la x menos 1, bueno, vamos ya a sustituir directamente el valor de x. Me quedaría que 2 a la 0 menos 1 menos 1 va a ser igual a y. De donde me quedaría 2 a la menos 1 es igual a y. 2 a la menos 1 ¿a qué es igual? Sería 1 medio menos 1 es igual a y. Podemos resolver esto que está aquí. 1 medio menos 1 ¿a qué va a ser igual? A menos 1 medio. O sea que y va a ser igual a menos 1 medio o igual a menos 0,5. Entonces, ¿en qué punto la gráfica corta al eje y? De igual forma, recuerden que el punto va a tener x, coordenada x, punto y coma y. Por tanto, el gráfico, ¿dónde va a cortar al eje de la y? ¿Cuánto vale x? 0. ¿Cuánto vale y? Menos 1 medio. O menos 0,5 si gustan poner el resultado decimal. De cualquiera de las dos formas, el resultado estaría correcto. Entonces quiere decir que esta función que está aquí es una función desplazada en ambos ejes. O podemos analizarlo de esa forma. Se desplaza una unidad en el sentido positivo del eje x y una unidad en el sentido negativo del eje y. Además es una función creciente porque su base es mayor que 1. Bueno, continuamos. Vamos a hacer el análisis de este ejercicio. Dada la función f en x igual a 1 más 1 medio de x menos 1 igual, vamos a determinar el rango de esta función. Este ejercicio lo vamos a hacer de una manera un poquito más rápida, puesto que ya es casi lo mismo que el ejercicio que analizamos anteriormente. Vamos a hacer algunas aclaraciones importantes en este caso. Lo primero, esto que está aquí es lo mismo que decir f en x igual a 1 medio a la x menos 1 más 1. El 1 puede estar sumando al inicio, o sea, el 1 puede estar sumando antes de la potencia o después de la potencia. Recuerden que el orden de la suma no altera el resultado. Ese es un detalle importante que quería aclarar. Vamos a borrar esto. Lo otro, vamos a analizar la base de la función. La base de la función es 1 medio. Podemos decir que a es un valor comprendido en este intervalo, o sea, es mayor que 0 y menor que 1. 1 medio es igual a 0,5. Por lo tanto, ese gráfico me va a llevar al gráfico de una función ¿de qué tipo? De monotonía decreciente. ¿Ya? Entonces, vamos de manera rápida, vamos a aplicar la técnica de graficación. Lo primero, vamos a analizar cuál es la función primitiva de esa función. La función primitiva de esa función es f de x igual a 1 medio a la x. Recordad que, como toda función primitiva, tiene, como toda función, perdón, de la forma a la x, tienen el mismo gráfico, lo único que esta es decreciente, va a cortar en el punto 0, punto y coma 1, el gráfico de esa función me quedaría aproximadamente de esta manera. Vamos a ponerlo, como siempre hacemos, con líneas punteadas o líneas discontinuas. Entonces estamos hablando que este gráfico corresponde a la función f en x igual, bueno, ya lo tenemos aquí arriba, no lo vamos a volver a escribir. Este gráfico corresponde a esta función o a la función primitiva que tenemos aquí. Ahora, de manera rápida, vamos primero a representar una y1 que sea igual a 1 medio elevado a la x menos 1. ¿Qué me indica ese exponente o esa recta en el exponente? Que hay un desplazamiento de la función horizontal o un desplazamiento en el eje x. ¿De cuántas unidades y hacia dónde? Un desplazamiento de una unidad hacia la derecha o hacia el sentido positivo del eje x. Entonces vamos a desplazar una unidad
Entonces estaríamos hablando que sería, voy a desplazar este punto que fue el único que tomé para hacer la función. Entonces el punto me quedaría ubicado por aquí, el gráfico de mi función. Sería más o menos de esta forma. Lo voy a poner de igual manera, con líneas punteadas o discontinuas, y vamos a decir que este gráfico corresponde a la función f en x igual 1/2 a la x menos 1. Ahora bien, vamos a representar una y2 que sea igual a 1 más, o vamos a ponerlo de esta forma, 1/2 a la x menos 1 más 1. Aquí le cambié el orden, pero habíamos dicho al inicio que esto es lo mismo. Esta función es la misma que esta que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta función se ha desplazado una unidad en el sentido positivo del eje Y. O sea, aquí hay un desplazamiento vertical en el eje Y. ¿Ya? Voy a quitar esto de aquí para poder... Entonces, la asíntota, que anteriormente era el eje X, ahora también se va a desplazar. ¿Cuántas unidades? Una unidad en el sentido positivo del eje X. Por lo tanto, la asíntota me quedaría ahora ubicada aquí. La asíntota ahora sería la recta Y igual 1, porque se desplazó una unidad. ¿Ya? Entonces, este punto también se va a desplazar una unidad. Entonces me quedaría ubicado, aquí estaría ubicado el 12. Entonces sería de esta forma. ¿Cómo me quedaría mi gráfico? Mi gráfico sería más o menos de esta manera. Entonces este gráfico es el que corresponde a esta función que tenemos aquí. Y es al gráfico que le vamos a hallar el rango, o a la función que vamos a determinar el rango. Entonces, como siempre hacemos, vamos a recordar dónde se analiza el rango, o cuál es el rango de una función. Bueno, el rango son los valores que la función toma en el eje Y. ¿Ya? Si analizamos aquí, vemos que la función toma valores en Y a partir de ¿dónde? A partir de 1, o a partir de Y igual 1. ¿Se incluye el valor 1? No se incluye. ¿Por qué? Porque es una asíntota horizontal. Y la función se acerca tanto como sea posible a ese valor, pero nunca, o a esa asíntota, pero nunca la toca. Entonces podemos decir que el rango son, pues, las Y que pertenecen a los reales, tal que las Y sean mayores que la Y de la asíntota, en este caso, mayor que 1. Esa es una forma de escribir el rango. Podemos también analizarlo de otra forma, como las Y que pertenecen. ¿Se incluye el 1? No, porque es la asíntota, por lo tanto se pone paréntesis, 1, punto y coma, infinito positivo, porque el gráfico se va hasta el infinito. Y de esta otra forma podemos también expresar el rango de nuestra función. Como siempre digo, cualquier duda que pueda surgir o que pueda haber quedado en la explicación del ejercicio, me la dejan en el chat y la analizamos luego de la teleclase. Bien, vamos a hacer el análisis del último ejercicio, que es tiene un poquito mayor de complejidad. Lo primero, vamos a hacer la representación de esta función. Voy a ir explicando parte por parte, y una vez que explique, para pasar a lo siguiente, voy a ir quitando cosas del gráfico para que puedan ir entendiendo los pasos que siguen. Lo primero, voy a representar la primitiva de esta función, que sería una Y sub 1, que puede ser igual a E a la X. ¿Ya? O sea, recordar que es una función creciente, todas las funciones cortan en 1, entonces el gráfico de esta función sería más o menos así.
Vamos ahora a representar una y2 que es igual a e a la x más 1. En este caso sería una función, vamos a poner esta con línea discontinua como siempre hacemos, y vamos a hacer la representación de esta función. Sería, ahora la función va a estar desplazada en el eje Y una unidad hacia el sentido positivo del eje Y. Por consiguiente, la asíntota, que era el eje X, también se desplaza una unidad. Entonces la asíntota ahora va a ser la recta ¿quién? Y igual 1. Entonces este punto que está aquí se desplaza una unidad. Entonces ahora el gráfico sería este que está aquí. Este gráfico corresponde a la función f en x igual a e a la x, y este que está aquí corresponde a esta función. De igual manera, vamos a dejar este gráfico con línea discontinua, y como les decía, vamos a eliminar este otro, que ya a partir de este que estoy eliminando obtuve el de aquí. Entonces, aquí estaría ubicado, aquí sería en 2, ya no es en 1, y podemos eliminar esto que está aquí. Bien, entonces a partir del gráfico de esta función vamos a hacer el análisis de esta otra. En un primer momento vamos a determinar una y1 que es igual a f en menos valor absoluto de x. Este signo menos me afecta el valor absoluto, o sea, me afecta a x. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tomar los valores negativos de x. Y los valores negativos de x, ¿dónde serían? A partir de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces voy a borrar lo otro que me queda de gráfico para que lo entiendan un poquito mejor. O sea, que eso indica que solamente voy a trabajar con esta parte de gráfico. Pero ese signo menos, ¿qué me indica? Ese signo menos me indica una proyección del gráfico sobre el eje de la Y, o lo que es lo mismo, un giro de 180 grados. Entonces me quedaría de esta manera. De esta forma. Ahora bien, vamos a trabajar, vamos a decir, con una y2 que va a ser igual a menos f de menos el valor absoluto de x. Este signo menos que está aquí, ¿qué me indica? Que hay una proyección o hay un giro de la función sobre el eje x 180 grados. O sea, manteniendo la misma distancia. Quiere decir que ahora la asíntota que está en 1, la asíntota se va a desplazar hasta menos 1. Entonces, la asíntota sería y igual menos 1, y igual menos 1, y este punto entonces sería 2. Ahora, si la función hace un giro sobre el eje Y, me quedaría de esta manera. Ahora la asíntota sería la recta y igual menos 1. Y como una y3,
Vamos ya a representar esto que está aquí, menos F. Sería un desplazamiento vertical, que es lo que me quedaría, desplazamiento vertical de 2 unidades. Sería esto que está aquí, se va a desplazar 2 unidades hacia el sentido positivo de mi eje Y. ¿No es así? Si esto que está aquí se desplaza 2 unidades hacia el sentido positivo, quiere decir que la asíntota también se va a desplazar 2 unidades. Lo voy a hacer con otro marcador. Entonces, si la asíntota se desplaza 2 unidades y está en menos 1, sería 1 unidad, 2 unidades. Entonces la asíntota estaría ubicada aquí. O sea, volvería a estar ubicada aquí, en la recta Y igual 1. Este punto que está ubicado en 2 sería 1 y 2. Quedaría ubicado en 0. Ahora el gráfico haría esto. Más o menos así. Entonces recordar que inicialmente este punto se incluía. Este punto pasó a ser este que está aquí, se sigue incluyendo, y ahora pasó a ser este que está aquí, que está ubicado en 0. Ahora vamos a determinar el rango de quién, de esta función que está aquí, que es lo mismo que esta que tenemos aquí. El rango de esa función. Rango o recorrido, que es lo mismo, son los valores que la función toma en Y. La función toma valores en Y, ¿dónde? Solamente en este intervalo que está aquí. Desde 0 hasta la asíntota, que es 1. Podemos decir que son las Y que pertenecen a los reales, tal que las Y sean mayor o igual que 0 y menor que 1. Esa es una forma de dar el intervalo, o también podemos decir las Y que pertenecen, como el 0 está incluido, se pone corchete, 0, punto y coma, 1. Como la recta Y igual 1 es la asíntota horizontal o mi nueva asíntota horizontal, la función nunca toca la asíntota, por lo tanto el 1 no se incluye y se le pone un paréntesis para indicar que no pertenece. Y de esta forma le hemos dado solución a todo nuestro ejercicio. Recuerden, como siempre digo, cualquier duda, algún detalle que no se haya comprendido durante la explicación, me lo dejan escrito en el chat y lo analizamos luego de la teleclase. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra clase de hoy, no sin antes decirle que cualquier duda, cualquier explicación que no se haya entendido, por favor me la dejan escrita en el chat y como siempre la analizamos luego de la teleclases. Sin más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.